más inverosímiles que atraen y causan polémica. El RMS Carpathia fue un transatlántico británico de la compañía naviera Cunard Line. Fue construido en los astilleros Swin Hunter and Wigham Richardson. Sus hermanos gemelos fueron el Hibernia y el Saxonia. La construcción del Carpathia inició el 10 de septiembre de 1901 y durante su construcción, su casco fue pintado de color blanco y fue botado el 6 de agosto de 1902. El Carpathia fue diseñado para transportar principalmente pasajeros de segunda y tercera clase, clases que proporcionaban un confort considerable en esa época. Una vez terminado, el Carpathia realizó sus pruebas de mar entre el 22 y 25 de abril de 1903 y finalmente realizó su viaje inaugural el 5 de mayo de 1903 desde Liverpool, Inglaterra, hacia Boston, Estados Unidos, haciendo escala en Queenstown, Irlanda. Los pasajeros de segunda clase tenían acceso a una biblioteca, una sala de fumadores y un comedor, instalaciones con las que también contaba la tercera clase, a excepción de la biblioteca. Su capacidad original era de 1.704 pasajeros, pero tras las reformas efectuadas en 1905 se le añadió una pequeña primera clase para 100 pasajeros y también se aumentaron considerablemente las instalaciones de la tercera clase, por lo que su capacidad aumentó hasta los 2.550 pasajeros. El Carpathia sirvió a la Cunard Line durante sus primeros 9 años de vida de manera tranquila y eficiente, sin involucrarse en ningún incidente desde su botadura. El buque recibió poca atención por parte de la prensa, estando a la sombra de los grandes transatlánticos de la época como el SS Kaiser Wilhelm der Grosse, el RMS Lusitania, el RMS Mauretania y el RMS Olympic. El Carpathia dejó Nueva York el 11 de abril de 1912 con destino a Fiume bajo el mando del capitán Arthur Rostron. A bordo viajaban 743 pasajeros, con su segunda y tercera clases estando medio vacías, ya que había solo 50 pasajeros en segunda clase y 565 en tercera. La madrugada del 15 de abril se recibió la angustiosa llamada de auxilio del RMS Titanic en su sala de telégrafo, a cargo del operador de radio Harold Gotham, quien informó al primer oficial y al capitán. Rostron, que estaba a unas 58 millas al sur de la posición radiada, cambió de rumbo, ordenó máxima velocidad a la sala de máquinas y preparó a toda la tripulación para el rescate. También ordenó apagar la calefacción del barco para que las máquinas utilizaran todo el vapor disponible, por lo que el transatlántico logró alcanzar una velocidad de 17,5 nudos, pero incluso así el buque tardó 4 horas en llegar al lugar del naufragio. Después de atravesar peligrosos campos de hielo, el Carpathia logró llegar 2 horas después del hundimiento. Cuando el Carpathia llegó al lugar, avistó el primer bote salvavidas a las 4 a.m. Este era el bote número 2 que fue rescatado 10 minutos después. El primer superviviente que embarcó en el Carpathia fue el cuarto oficial Joseph Boxall, quien anunció oficialmente a Rostron el naufragio del Titanic. El rescate continuó durante las 4 horas siguientes, con 13 botes recuperados y poco más de 700 personas. Tras el rescate, Rostron se dio cuenta de que el Carpathia no estaba en condiciones de continuar su viaje hacia Europa con los supervivientes a bordo, por lo que decidió regresar a Nueva York. En su trayecto, el Carpathia entró en contacto con otros barcos que estaban en el área, incluyendo el Olympic, del que rechazó la propuesta del capitán Herbert Haddock de transferir a los supervivientes a su barco.
El Carpathia llegó a Nueva York el 18 de abril, siendo recibido por millares de personas. Por su labor de rescate, la tripulación del Carpathia fue galardonada por los supervivientes. Los miembros de la tripulación fueron condecorados con medallas de bronce, los oficiales con medallas de plata y el capitán Rostron con una medalla de oro y una copa de plata que le entregó Molly Brown. Después, Rostron fue huésped del presidente William Howard Taft en la Casa Blanca y le fue obsequiado una medalla de oro del Congreso, el honor más alto que le podía atribuir el Congreso de Estados Unidos. Años después, cuando se le preguntó cómo el Carpathia consiguió atravesar un campo de hielo a una velocidad muy por encima de la que había sido originalmente planeada en su construcción, Rostron respondió: «Otra mano diferente de la mía estaba al timón aquella noche». Si te gustó este video, dale me gusta, comparte y comenta. Suscríbete a este canal y nos vemos en próximos videos.